Estimado, estimada, muy buenas tardes. En primer lugar, este video es un video un poco explicativo respecto a la grabación de la charla de incentivo al retiro que tuvimos con los jefa personal y encargado del LIR el día de hoy, 18 de abril. ¿Ya? Lamentablemente, por un tema técnico, la grabación de la charla propiamente tal tuvo algunos inconvenientes, por lo cual vamos a tener que volver a hacerla. De hecho, este video es un video en el fondo que dicta de los mismos contenidos que vimos en esta charla y que les va a servir a aquellas personas que vinieron como a aquellas personas que por distintos motivos no pudieron asistir a la misma. Respecto al proceso de incentivo al retiro del año 2023, tanto la ley 20.996 y 21.043, como a su vez también para las personas que postulan al proceso especial de incentivo al retiro para mayores de 70 años, según el artículo 49 de la ley 21.526. En ese sentido, antes de comenzar, algunos aspectos que tenemos que recordar y considerar, principalmente recuerdo respecto a la normativa. ¿Ya? La ley 20.996 y 21.043 son las leyes que otorgan la bonificación adicional, ya que es un monto en un UF de incentivo al retiro, ya para el personal no académico ni profesional la 20.996 y para el personal académico, profesional y directivo respecto a la ley 21.043. Respecto a la ley 20.374, actualmente solamente está vigente lo que está relacionado con el artículo 9 de esta ley en relación al bono compensatorio. ¿Qué es el bono compensatorio? El bono compensatorio es un beneficio ya equivalente a un mes de remuneraciones imponibles por cada año de servicio en la institución y fracción superior a 6 meses con un máximo de 11 meses. ¿Qué quiere decir esto? ¿Ya? Que por ejemplo es muy equivalente a la lógica del finiquito en el sector privado, en el cual por año de servicio, ya con un máximo de 11 años, a la persona se le entrega una asignación por cada mes que haya trabajado, una asignación equivalente a cada mes que haya trabajado para estos efectos. O sea, si yo trabajé 11 años, me van a pagar 11 meses equivalentes a la fecha en que yo cese mis funciones. Este cese de funciones tiene que tener algunas características. Por ejemplo, las personas tienen que haber cumplido 65 años de edad en el caso de hombres y 60 a 65 en el caso de las mujeres, y debe presentar su renuncia a la universidad dentro de los 180 días hábiles siguientes al cumplimiento de estas edades. O sea, en el caso de los hombres, máximo, la renuncia tiene que ser a los 65 años y 180 días hábiles, y en el caso de las mujeres pueden renunciar desde los 60 hasta los 65 años y 180 días hábiles. ¿Ya? Cabe señalar que, por otra parte, también tenemos lo que es la ley del bono postlaboral, ley 20.305, ya que el bono postlaboral es una bonificación mensual aproximadamente que equivale a unos 70.000, 75.000 pesos a la fecha del día de hoy, ¿ya? Que mejora las condiciones de retiro de los trabajadores del sector público. Ahora bien, para haber postulado a esta bonificación, la cual se entrega en forma vitalicia, existen algunos elementos que tenemos que tener en consideración en materia de requisitos. Como por ejemplo, tener calidad de funcionario público, planta o contrata, tanto a la fecha de postulación del bono como con anterioridad al 1 de mayo de 1981, que fue la época en que se realizó el traspaso de los sistemas provisionales de caja a AFP. Encontrarse afiliado al sistema de pensiones establecido en el decreto 3.500.1980 AFP, también para estos efectos, las aseguradoras de fondos, ¿ya? Las corredoras vitalicias, o sea, las pensiones vitalicias que están con corredores también pueden estar bajo esta categoría, y cotice por el ejercicio de su función pública al 1 de enero del 2009. Debe tener por lo menos también 20 años de servicio ya al 5 de diciembre del 2008, como a su vez tener una tasa de reemplazo líquida igual o inferior al 55%. Este proceso ustedes lo realizan previa consulta con la Superintendencia de Pensiones. Por otra parte, debe acceder a una vejez líquida inferior o igual al monto límite máximo de pensiones del INP, tener cumplido 65 años en el caso de hombres y 60 en el caso de las mujeres, y cesar del cargo por renuncia voluntaria, obtener pensión de vejez o por supresión del empleo. A diferencia de estas otras dos bonificaciones que solamente se pagan en los casos de renuncia voluntaria, en esta también, por ejemplo, la pensión por vejez o supresión del empleo son una causal que permite el pago del bono postlaboral. Respecto a la bonificación adicional, ¿ya? Existen montos que están diferenciados según la ley.
un monto, ya, por ejemplo, para la ley 20.996 que atañe el personal no profesional ni académico y que va según los años de servicio entre 420 UF a 560 UF. Por otra parte, en la ley 21.043 existe una diferenciación por años de servicio también, pero también según estamento. Por ejemplo, directivos y profesionales no académicos con 10 o más años de servicio están en un monto de 935 UF. En el caso de los académicos entre 10 y 15 años también corresponde al mismo monto, pero para los académicos con 15 o más años el monto cambia a 950. Cabe señalar ya que ambas tablas y ambos montos que acabo de presentar son para jornada equivalente a 44 horas. Por lo cual, en caso de jornadas que sean menores a este elemento, estos montos se calculan proporcionalmente. O sea, si yo tengo una jornada de 22 horas, los montos que están acá se calculan en relación a esa jornada, que serían aproximadamente la mitad de los montos que están ahí expuestos. Cabe señalar que esta bonificación no se considera una remuneración, ya, por lo cual no está afecto, por ejemplo, a descuento de cotizaciones de ISAPRE o AFP. También se pagará, según lo que dice la ley, al mes siguiente producido el cese de funciones siempre, y aquí es un pero importante, que el Ministerio de Educación haya traspasado los recursos a la universidad pagadora, ¿ya? Y por último, los cupos que no se utilicen en cada anualidad incrementarán los cupos del año siguiente. O sea, si en toda la universidad del Estado se asignan, por ejemplo, en un proceso 350 cupos y se ocupan 320, los otros 30 pasan a integrar o formar parte del resto de cupos para el año siguiente. Cabe señalar y recordar que según las leyes de incentivo al retiro, para el año 2023 y 2024, para cada una de estas modalidades, se entrega, en el caso de los académicos y directivos, un total de 350 cupos, para los profesionales no académicos 90 cupos y en el caso de la ley 20.996 también 350 cupos. Todos estos cupos ya tenemos que entender lo que son para todas las universidades del Estado, ¿ya? En el cual la Universidad de Chile ocupa un porcentaje cercano al 40-45% en virtud de la cantidad de postulaciones que ha tenido históricamente. Respecto a las etapas del proceso, ya tenemos una etapa de postulación de los cupos, ya. Posteriormente de que se postulan los cupos, existe un proceso de asignación en el cual tenemos que esperar información respecto a la resolución del Ministerio de Educación, informando cuántos cupos les toca a la Universidad de Chile, y posteriormente la universidad hace el ordenamiento correspondiente para establecer a qué personas se les asigna cupo y cuáles podrían quedar en lista de espera preferente. Posterior a eso hay un proceso de notificación de cupo en el cual ustedes como jefe de personal nos apoyan principalmente en el contacto de aquellas personas que puedan tener alguna dificultad con el medio de notificación oficial que es el correo electrónico, y a su vez existe un proceso de aceptación y desistimiento en el cual las personas tienen que pronunciarse respecto a si aceptarán o no el beneficio propiamente tal y por ende se comprometen con una fecha de renuncia en específico. Por último está el pago de los beneficios y la recontratación en caso de que ésta pudiera aplicar. Elementos que vamos a ver cada una de estas etapas a posterior. Respecto a los requisitos de postulación de los funcionarios, ya tenemos que diferenciar entre dos tipos de funcionarios. Aquellos funcionarios que vamos a llamar activos y aquellos funcionarios que vamos a considerar como aquellos inactivos por causales de pensión de invalidez, por causales asociadas a salud irrecuperable o incompatible. Bien, respecto a los funcionarios activos que están en funciones al momento de su postulación, tenemos que entender en consideración algunos elementos, tanto para las tres leyes como alguna diferenciación según cada una de ellas. Para todas ellas, debe tener la calidad de planta o contrata, ¿ya? A su vez debe percibir el beneficio compensatorio del artículo 9 a 10 20.374, o sea, están en condiciones de poder percibir dicho beneficio. Respecto a la afiliación a AFP, debe encontrarse afiliado a una AFP, ¿ya? Y que hubiera cotizado o que estuviera cotizando en la misma. Esto es importante señalar en consideración de que, por ejemplo, existen casos, como el caso de las mujeres de 60 o más años, que pueden renunciar a su cotización propiamente tal posterior a esa relación en la AFP. Sin embargo, también están afectas y cumplen el requisito ya que alguna vez cotizaron en dicho sistema. A su vez, respecto a la edad de postulación, ¿ya? Tenemos que entender que durante el año 2023, del 1 de enero al 31 de diciembre, cumplan o hayan cumplido 65 años de edad en el caso de los hombres o 60 a 65 en el caso de las mujeres, ¿ya?
en el caso de las mujeres, pueden postular en cada anualidad que cumplan desde los 60 años. O sea, puede postular cuando cumple 60, 61, 62, 63, 64, hasta el año que cumple 65. Por otra parte, respecto al proceso especial del artículo 49, ¿ya? Este nos señala que las personas que puedan postular en base al criterio de edad tienen que cumplir o que hayan cumplido, ¿ya?, 70 o más años al 1 de enero del 2023. En materia de antigüedad laboral, ¿ya?, para las tres leyes es necesario tener en consideración que establece que al primer día hábil de marzo, ¿ya?, del año en curso, o sea, cuando inicia el proceso de postulación respectivo, debe haber prestado servicios por un periodo no inferior a los 10 años en forma continua y discontinua, ¿ya?, en calidad de planta o contrata en las universidades del Estado, ¿ya? Esto no solamente incluye la Universidad de Chile, sino que a todas las universidades estatales para estos efectos. En el caso de los servicios discontinuos, ¿ya?, tenemos que entender que solo se procederá a contar los años donde exista discontinuidad cuando la persona haya estado en los últimos 5 años en calidad de planta de contrata en forma continua, ¿ya? Este periodo de 5 años tiene que ser justo inmediatamente antes de cuando se inicie el periodo de postulación. Por último, respecto a la ley 20.996, si ustedes se dan cuenta, tiene un pequeño asterisco, ¿ya? Es porque para esta ley, en particular, solamente para esta ley, tenemos que contabilizar los años en calidad de honorarios. Todos los servicios a honorarios que los prestadores o los funcionarios hayan ejercido antes de haber pasado a planta o contrata tienen que ser considerados para efecto de la postulación. Respecto a los requisitos de postulación para los funcionarios que vamos a considerar como inactivos, que son aquellos que están en calidad de pensión de invalidez o hayan sido decretada su salud incompatible o irrecuperable, tenemos que tener en consideración los siguientes requisitos, ¿ya? Y este punto un poco más complejo en consideración que tienen algunas particularidades especiales. Primero, en calidad jurídica y afiliación a AFP se repiten los mismos puntos: tener calidad de planta o contrata y que se encuentre afiliado a AFP. Respecto a la antigüedad laboral, y a diferencia de los funcionarios activos, aquí es que a la fecha del cese de funciones, no del periodo de postulación, ¿ya?, por pensión de invalidez o declaración de vacancia, haya prestado servicios continuos o discontinuos por un periodo no inferior a 10 años, ¿ya? Ahora bien, respecto al periodo de la causal, aquí es importante hacer una diferenciación. En el caso de la ley 20.996 establece que para cumplir el requisito, esta pensión de invalidez o declaración de salud irrecuperable o incompatible debe haber ocurrido o haberse decretado entre el 8 de noviembre del 2017 y el 28 de febrero del 2023, que es el día anterior al inicio del actual proceso de postulación. Por otra parte, en el caso de la ley 21.043, los plazos cambian, ya que la ley establece que este desempeño puede haber ocurrido, ya esta declaración, entre el 1 de abril del 2015 y el 28 de febrero del presente año. Cabe señalar que cualquier persona que esté fuera de esos rangos para ambas leyes no cumple con el requisito de postulación, ya sea si su pensión, o sea, su declaración de pensión de invalidez o cese por salud incompatible o recuperable es anterior o posterior, ya, a ese rango. Por otra parte, respecto a la edad, ya, las personas para poder postular bajo esta causal también tienen que cumplir algunos requisitos de edades. En el caso de las mujeres, 60 años de edad, ¿ya?, o 65 si son hombres entre el 1 de marzo del 2022 y el 28 de febrero del 2023, ¿ya?, en consideración que son el día del inicio del anterior proceso de postulación y el día anterior del actual proceso de postulación, ¿ya? A su vez, también dichas edades pueden cumplirse dentro de los 3 años siguientes a la referida a la obtención de esta pensión o la declaración de estas vacancias. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, por ejemplo, soy una funcionaria mujer y me declaran salud incompatible o recuperable con 58 años de edad, ¿ya?, yo puedo optar en consideración de que a los 3 años siguientes, o sea, 59, 60, al segundo año, voy a cumplir la edad propiamente tal bajo esta causal. Si yo no cumplo la edad propiamente tal, ¿qué opciones tengo?
Bien, la propia ley dice que en caso de que usted no cumpla este requisito de edad, existe una alternativa para lo anterior, que es que si usted tiene 30 o más años de servicio al cese de funciones, manteniendo la calidad jurídica, sea planta o contrato, en Universidad del Estado, y siempre que el 31 de diciembre del año anterior al cese haya tenido 5 o más años de desempeño continuo o discontinuo. ¿Qué quiere decir esto? Un ejemplo, un caso. Tengo una funcionaria mujer que tiene 56 años, ¿ya? Dentro de los 3 años siguientes, 57, 58 y 59, no cumple la edad de los 60 años, que es este requisito de día. Sin embargo, esta mujer entró a los 19 años como funcionaria de la universidad. O sea, tiene aproximadamente 36, 37 años de servicio. Por ende, si bien no cumple con esta edad, cumple con los requisitos en virtud de que tiene 30 o más años de servicio en la casa de estudios, ¿ya? Y obviamente siempre y cuando también cumpla con el resto de estas condiciones. Respecto a requisitos de postulación, recordar que para el proceso regular la postulación está entre el 1 de marzo y el 31 de agosto del presente año. Para el proceso especial para personas con 70 años o más al 1 de enero del 2023, la postulación también se extiende desde el 1 de marzo, pero la diferencia es que solamente dura hasta el 31 de mayo de este año, ¿ya? Y a su vez, al momento de realizar la postulación, deben adjuntar los formularios de postulación correspondientes, los documentos que indica el formulario, cédula de identidad o certificado de nacimiento, certificado de afiliación a AFP y el certificado de antigüedad que ustedes lo realizan como jefes de personal o encargados LID, y presentarlo ante la oficina de personal de cada organismo universitario. Cabe señalar que si los funcionarios no postulan dentro del plazo, y en este sentido quiero ser muy enfático, no pueden cumplir con los requisitos, ¿ya? Se entiende que renuncian irrevocablemente al beneficio si es que no postulan en el plazo propiamente tal, ¿ya? Respecto a la asignación de cupos, que es el proceso posterior al proceso de postulación, tenemos que entender los siguientes elementos. Si hay un mayor número de cupos que postulantes, propiamente tal, o sea, mayor número de postulantes que cupos, perdón, para la confección del listado, en primer lugar, se va a ordenar de la siguiente manera. Primero, se preferirá a aquellos, el ordenamiento, con un número mayor de días por sobre la edad de jubilación, ¿ya? Posteriormente, como segundo criterio, que en igualdad de condiciones, o sea, si yo tengo dos personas, por ejemplo, dos funcionarios hombres que nacieron el mismo día, ambos están en la misma cantidad de días sobre la edad de jubilación. Y como segundo criterio, entonces, ¿qué utilizo? Primero, los que tengan más años de servicio en la universidad estatal empleadora. Si se mantiene ese criterio y se mantiene una igualdad, posteriormente voy con aquellos que tengan una mayor cantidad de años en las universidades estatales en su conjunto. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si aún así se mantiene el desempate, lo cual nos ha pasado en algunos pocos casos? Pues bien, si se persiste en la igualdad, la ley dice que tenemos que desempatar prefiriendo en el orden a aquellos que tengan un mayor número de días de licencia médica durante los últimos 365 días anteriores al inicio del proceso de postulación. Y por último, ya si aún así se mantiene la igualdad, el jefe superior de servicio, en este caso la rectora, tiene la potestad para decidir quién se ordenará primero y quién se ordenará después. Solamente, reitero, en caso en que todas las condiciones anteriores se mantenga la igualdad. Si la persona no alcanza cupo, si la persona, por ejemplo, cumple con los requisitos propiamente tal, ¿ya?, para acceder a esta bonificación, pero en la cantidad de cupos que le toca a la Universidad de Chile y el ordenamiento no alcanza a ser notificada, ¿ya?, o sea, asignado un cupo, ¿qué va a pasar con ella? Pues bien, no va a perder su cupo, o sea, no va a perder su cumplimiento de requisitos y va a pasar a integrar algo que se llama la lista preferente, que es un listado de personas que cumpliendo requisitos pero que no alcanzan los cupos, ¿ya?, para futuros procesos pasarán a integrar en forma preferente el listado propiamente tal de seleccionados para el próximo año. ¿Ok?
Y por último, ya para ir finalizando este punto, si la persona desiste del cupo asignado, dicho cupo se reasignará por la respectiva universidad. O sea, si una persona de los cupos seleccionados desiste, la misma universidad va a empezar a contactar a los cupos preferentes para notificarles si quieren o no aceptar dicho cupo. Y en caso de que la universidad ya no tenga a más personas a la cual notificar, dichos cupos se devuelven ya al Ministerio de Educación y pasan a integrar o a sumar parte de los cupos para el próximo periodo, ya del siguiente año. Por último, importante señalar que las mujeres menores de 65 años de edad que habiéndose asignado un cupo desistan, pierden el cupo propiamente tal, pero pueden volver a postular ya entre los 60 hasta que cumplan 65 años de edad, y para todos los efectos ya en el ordenamiento se consideran para cada ley los cupos de las personas del proceso especial ya y los del proceso regular en una misma nómina. Bien. Respecto al proceso de notificación de cupos, ya tenemos que indicar que este es un proceso en el cual la GDP tiene un rol importante, ya que principalmente nos encargamos de todo el proceso de asignación y de notificar propiamente tal con el apoyo de la jefatura de personal. En primer lugar, Mineduc emite una resolución asignando los cupos. O sea, Mineduc dice a la Universidad de Chile les toca tantos cupos, a la Universidad de Santiago tantos cupos y así sucesivamente. Una vez que Mineduc nos comunica esa información, nosotros tenemos un plazo como DGDP de 15 días hábiles para realizar una resolución de asignación de cupos, donde en base a este ordenamiento y los cupos asignados, establecemos qué personas pueden tener la asignación y qué personas podrían quedar en lista preferente. Una vez que dicha resolución ya es emitida, tenemos un plazo de 5 días hábiles para el envío de cartas de notificación a los postulantes a los cupos asignados. Y en ese sentido es fundamental el apoyo que realizan los jefes de personal o encargados LIR en virtud de que nos apoyan con aquellos casos de personas donde sus correos puedan rebotar, donde no exista un contacto fluido en ese sentido, etc. ¿Ya? Respecto a los plazos de aceptación y desistimiento de cupo, ¿ya? La normativa para ambas leyes es bastante clara. Respecto a la ley 20.996, las personas, una vez que han sido notificadas, tienen hasta el último día hábil del mes siguiente de notificación para pronunciarse respecto a este punto. Por ejemplo, para este año notificamos en el mes de marzo del 2023, por lo cual las personas tienen, en el caso de la ley 20.996, hasta el 28 de abril del presente para indicar si aceptarán o se desistirán del cupo asignado. Respecto a la ley número 21.043, ya el plazo es diferente y solamente tienen 10 días hábiles siguientes a notificación. De hecho, por ejemplo, este año notificamos el 22 de marzo y los cupos asignados fueron los cupos asignados tenían plazo hasta el 5 de abril para poder pronunciarse en la materia. Respecto a la renuncia del cargo, ya indicar que en el caso de las personas que tengan 65 más años deberán hacer su renuncia efectiva dentro de los 180 días siguientes al cumplimiento de esta edad, o si al momento de notificarlos tienen más de 65 años dentro de los 90 días siguientes para todos los efectos. En el caso de mujeres con menos de 65 años, deberá hacer efectiva su renuncia dentro de los 180 días siguientes a la notificación de resolución, y si la funcionaria no hiciera efectiva su renuncia dentro de ese plazo, se entiende que perderá el cupo sin perjuicio de que podrá postular sucesivamente entre los 60 hasta el año en que cumpla 65. Por último, respecto al proceso especial, en una frase bastante simple, la ley es súper taxativa en la materia y dice que solamente podrán tener plazo para renunciar al último día hábil del mes siguiente a notificación. En este caso, como notificamos en el mes de marzo, las personas tienen hasta el 28 de abril del 2023 para hacer efectiva su renuncia al cargo. También podrán renunciar a todos los cargos y al total de horas que sirvan las personas que hayan renunciado entre la fecha de la presentación y la asignación de cupos. O sea, yo hago mi postulación en marzo del 2023. La asignación muy probablemente va a ser en marzo del 2024. Y en julio del 2023 renuncio. ¿Yo puedo aceptar el cupo posteriormente en marzo del 2024? La respuesta es sí, puedo aceptar el cupo sin ningún problema. Para ello, solamente debe cumplir con los requisitos, puesto de la bonificación y tener cumplidas las edades correspondientes.
Cabe señalar que entre su postulación y la fecha de asignación de cupos podrán renunciar, y también que los funcionarios que se desempeñen en más de una universidad del Estado, para todos los efectos, deban renunciar al total de horas y cargos que desempeñan en diferentes entidades educativas estatales de nivel superior. Respecto al pago de beneficios y cese de funciones, es necesario indicar que las personas solamente cesarán en funciones si la universidad paga el total del beneficio compensatorio, lo que son los 11 meses. Por otra parte, según la propia ley, se establece que se pagará por parte de la universidad empleadora al mes siguiente de producido el cese de funciones, ¿ya? Cabe señalar que este valor, el valor del UF, ¿ya?, que se pagará a la persona en la bonificación adicional, está en relación a esta fecha, a la fecha del cese de funciones propiamente tal. Y que para pagar la bonificación adicional es necesario que las personas se mantengan en el sistema de AFP y no se cambie al sistema de cajas de INP. Por último, respecto a este punto, se entenderá la renuncia irrevocable al beneficio si no postula ya en las fechas, o si no hace efectiva la renuncia en los plazos señalados. Y solamente recordar que respecto a la situación de nombramiento de hecho, esta es una situación excepcional, ¿ya?, y minoritaria, que responde a temas de carácter solamente presupuestario y al desempeño de algunas funciones críticas. Pero reitero, no es la regla general dejar a los funcionarios en situación de hecho, sino que son situaciones de carácter excepcionalísimas, ¿ya? Respecto a las incompatibilidades y recontrataciones, ¿ya?, respecto a la ley 20.996, es necesario indicar que será compatible solamente con la ley 20.305, bono por laboral, el artículo 9 de la ley 20.374, que es el bono compensatorio, y por último con el desahucio que está establecido en el estatuto administrativo. Las recontrataciones para efectos de las personas que estén afectadas a esta ley no podrán ser posibles y no podrá ser nombrado ni contratado en planta, contrata o como servidor a honorarios durante 5 años siguientes al cese de funciones en ninguna institución del Estado, ¿ya? No solamente universidades, sino que habla de instituciones estatales en su conjunto, ¿ya? La única posibilidad de que pueda volver a acceder a su cargo propiamente tal o desempeñarse en instituciones del Estado es que en un lapso de 5 años, menor a 5 años, es que si devuelve la totalidad de dicho beneficio reajustado con los intereses entre la fecha de cese de funciones a la fecha que se quiera reintegrar. Bien, en relación a la ley 21.043, ya aplican exactamente las mismas disposiciones para estos efectos, o sea, las mismas compatibilidades y la política de recontratación. Bien, respecto a las recontrataciones académicas, podemos señalar que la normativa establece la posibilidad, ¿ya?, de que los académicos en forma excepcional pueden ser recontratados por la universidad, ¿ok? En este sentido, solamente pueden ser recontratados para dos tipos de funciones. Una, para labor de docencia, con un máximo hasta de 12 horas a la semana y hasta que cumplan 70 años de edad. O en su defecto, para labores de investigación, con hasta 22 horas a la semana, ¿ya?, o con una jornada de 22 horas a la semana para investigación con un máximo de 12 horas destinadas para la docencia de posgrado. En esta causal, cabe señalar que el rango de edad se amplía de 70 a los 75 años como plazo máximo en que puede estar recontratado en tal condición. Cabe señalar que todas estas jornadas que acabo de nombrar son para nombramientos de 44 horas, ¿ya? En caso de que hablemos de académicos con nombramientos de jornadas inferiores a esto, estas jornadas serán de carácter proporcional. Por ejemplo, un académico con una jornada de 22 horas no va a ser hasta un máximo de 12 horas de docencia a la semana, sino con un máximo de 6. Para ser recontratado en labores de docencia, ya existen requisitos que establece la normativa. Y son los siguientes. En primer lugar, podrán ser recontratados aquellos académicos de la más alta jerarquía. En su defecto, podrán ser recontratados académicos de la segunda más alta jerarquía, con grado de doctor, siempre que hayan tenido una jornada igual o superior a 44 horas a la semana y con al menos 10 o más años de servicio continuo o discontinuos en la universidad empleadora, en este caso la Universidad de Chile. O en una tercera opción, ya señala que podrán ser recontratados también los académicos de la segunda más alta jerarquía y con grado de magíster, ya
también con un nombramiento de 44 más horas, con una experiencia de 10 o más años de servicio continuo o discontinuo. La diferencia acá, que estos académicos solamente podrán ser recontratados en determinadas universidades estatales. La ley señala expresamente que son las universidades de Tarapacá, Arturo Prat, Antofagasta, Magallanes y Daisen. En el caso, por ejemplo, de los personal médico, cirujano u odontólogo, ¿ya? Para ejercer docencia, señala que no podrá superar el 50% de la jornada laboral que desempeñaba y en ningún caso superior a las 12 horas semanales. Cabe indicar que en estos casos, uno de los requisitos fundamentales, si bien no necesariamente tener grado de doctorado, también tiene que estar relacionado con los grados de especialidades, ¿ya? Tienen que cumplir obviamente con los 10 años de docencia en la universidad correspondiente, edad máxima de 70 años de edad, acreditar estudios sistemáticos y, tal como indiqué anteriormente, no les son exigibles los requisitos de jerarquía académica de profesor titular o de asociado con doctorado, a diferencia del caso anterior. Y por último, en el caso de los académicos exfuncionarios, ya que hubieran cesado de funciones antes del 7 de noviembre del 2017 y se acogieron al beneficio compensatorio del artículo 20.374, los 11 meses, ya podrán ser recontratados o hayan sido recontratados conforme a la ley 20.374, seguirán rigiéndose bajo esa normativa, específicamente el artículo 8 de dicha ley. Respecto al proceso general de recontrataciones de académicos, de académicas, tenemos que entender que en este proceso interactúan distintos actores e instancias, ¿ya? En primer lugar, las facultades e institutos, a través de sus decanos, decanas, directores, directoras, proponen o presentan al rector o a la rectora, ¿ya?, las recontrataciones de los académicos de sus unidades que deseen acogerse a este beneficio. Posterior a ello, el rector o la rectora, previa manifestación de su opinión sobre cada caso, debe solicitar a la Comisión Superior de Evaluación Académica la certificación de que el académico cumple con los requisitos exigibles para esta recontratación. Posterior a ello, y con la certificación favorable de esta comisión, ¿ya?, y previo acuerdo con el Consejo Universitario, que es el máximo órgano colegiado de la universidad, ¿ya?, y si este órgano lo aprueba, se va a proceder a la recontratación por decreto del rector, de la rectora, del académico o de la académica en cuestión. Cabe señalar que esta recontratación solamente puede efectuarse a contrata u honorarios. Bien, algunos elementos claves a considerar en el desempeño de su rol para la postulación de incentivo al retiro como jefe o jefa de personal tienen que ver, por ejemplo, con las responsabilidades que cada uno de ustedes tienen en las diferentes etapas del proceso. Por ejemplo, en materia de postulación, recibir, revisar una primera instancia, revisar los antecedentes de postulación, remitir estos antecedentes en forma digital a la Dirección de Gestión y Desarrollo de Personas y posteriormente, previa solicitud de esta dirección, corregir los antecedentes respectivos. Por otra parte, en materia de notificación de cupos, apoyar a la DGDP en el aviso a los funcionarios de sus organismos sobre la asignación de cupos cuando se produzca este proceso. En materia de aceptación y desistimiento, resguardar, ya en ese sentido es sumamente importante que nos puedan apoyar esta tarea, resguardar que cada funcionario manifieste su voluntad en la fecha establecida, ya que en caso de que no manifieste su voluntad, podríamos entender inclusive que quizás no reciba la notificación correspondiente. En materia de pago de beneficios, ya tramitar el pago de beneficios asociados a la ley 20.374, su artículo 9, los 11 meses, y el bono por laboral de la ley 20.305, ya. A su vez, una vez que se hayan cancelado los 11 meses, le solicitamos enviar los oficios con los antecedentes a DIRFA para iniciar el proceso administrativo de pago acá en los niveles centrales, ya. Una vez que se produzca esta transferencia de recursos, ya por parte del Ministerio de Educación a la universidad, solicitaremos su colaboración en informar las cuentas corrientes y o apoyar el proceso de comunicación con sus funcionarios para efectos de efectuar los pagos correspondientes. En materia de recontratación, por último, le solicitamos principalmente tramitar administrativamente todos los procesos de contratación, solamente los casos que corresponden en virtud de lo que hemos establecido anteriormente. En materia de sugerencias de revisión de los procesos de postulación, nosotros, en virtud de la experiencia que hemos tenido en revisando otros procesos de postulación, les vamos a entregar algunos pequeños tips o algunas pequeñas sugerencias que revisen ya al momento de que sus funcionarios, sus funcionarias les entreguen sus antecedentes de postulación respectivos.
En primer lugar, la acreditación de edad, adjuntar siempre fotocopias de la cédula de identidad vigentes. Si el funcionario no tiene su cédula de identidad vigente o tiene su cédula de identidad dañada o extraviada, recuerde que siempre pueden adjuntar el certificado de nacimiento, que puede descargarse gratuitamente en la página del Servicio de Registro Civil e Identificación. A su vez, respecto al formulario de postulación, le solicitamos revisar encarecidamente el estamento y calidad jurídica, ¿ya? Recuerden que para efectos de la ley 21.043, los estamentos considerados válidos por el Ministerio de Educación, que es el ente revisor en última instancia, son el estamento académico profesional, ¿ya? No considera para estos efectos elementos como el estamento médico, que responde a otra categoría y no para efectos de esta ley. En el caso de funcionarios mayores de 70 años, recuerden que en el formulario de postulación deben marcar la casilla que está a efecto del artículo 49, y también no olviden, por supuesto, visar los formularios de postulación. Ya tienen que firmar esos formularios como una forma de acreditar que fueron revisados por ustedes. Por otra parte, respecto a los certificados de acreditación de AFP o cotizaciones, para todos los efectos, si la persona no puede descargar el certificado, por ejemplo, en la página web de su respectiva AFP, recuerden que tenemos la página web de la Superintendencia de Pensiones, ¿ya? Que con su root pueden descargarlo para todos los efectos. Ahí está el link para que puedan revisarlo. En materia de certificados de antigüedad, que es una de las principales problemáticas que hemos tenido en materia de revisión, ¿ya? Además de la revisión de los estamentos, de calidad jurídica, etc., tienen que tener especialmente cuidado con el cómputo de dobles antigüedades. Hemos tenido casos de funcionarios con un desempeño a contrata y con un desempeño a planta, que son las plantas guardadas para todos los efectos, y que se ha contabilizado 2 veces, tal como está indicado en este ejemplo. ¿Ok? Es un elemento sumamente importante porque puede determinar o distorsionar el cumplimiento de requisitos o la expectativa que tienen las personas respecto a cuánto es el monto en UF que se le puede cancelar. También en materia de los certificados de antigüedad, considerar los decimales en los años de experiencia. Recuerden que hay una fórmula Excel que hemos entregado para tales efectos. Y en el caso de funcionarios no académicos ni profesionales, ¿ya? O sea, los pertenecientes a las plantas administrativas, técnica y auxiliar, se deben considerar los años en calidad jurídica honorarios para el cumplimiento de los requisitos. Otros elementos que deben tener en consideración, ¿ya? En el caso, por ejemplo, del personal de colaboración de las plantas técnicas administrativas auxiliar, pero que tenga un título profesional y que reciba asignación profesional, ellos deben postular para todos los efectos bajo la ley 21.043, no bajo la ley 20.996. En el caso de los funcionarios con pensión de invalidez, deben adjuntar el certificado de parte del COMPIN que acredite esta condición, pero con la palabra ejecutoriado. No sirve en trámite, en apelación, sino que el ejecutoriado se entiende ya cuando el trámite propiamente tal ha sido totalmente contemplado. Respecto al bono postlaboral y recontratación de la ley 21.043, recordar que son incompatibles. Los beneficios del artículo 9 de la 20.374 son heredables, y a su vez, ya por último, la aceptación de cupo e incentivo al retiro debe ser por la misma causal de postulación. ¿Y por qué les señalo esto? Porque nos ha pasado casos de funcionarios o funcionarias que han postulado como funcionario activo, entre medio se decreta una pensión de invalidez o una declaración por causal de salud irrecuperable e incompatible, ¿ya? Aceptan este elemento o tienen que, en el fondo, irse a la universidad por estas causales y no pueden posteriormente pagársele la bonificación correspondiente, ya que cesan de funciones por una causal diferente a la que postularon. Como un recordatorio a nivel general, recuerden que nosotros tenemos un calendario de charlas de incentivo al retiro. Aquí está el calendario propiamente tal, ¿ya? Para todos los efectos. Y por último, algunos recordatorios respecto a lo que son sus acciones en el corto plazo. Recuerden que el 28 de abril tienen que recordar que los funcionarios de la ley 20.996 manifiesten su voluntad. Posteriormente, al 12 de mayo, remitir copia de las aceptaciones de desistimiento, ¿ya? De los funcionarios del sexto proceso de incentivo al retiro. ¿Ok? Y obviamente recordar que la fecha de cese de funciones donde la persona se compromete a renunciar sea la correcta en virtud de la fórmula de cálculo que le hemos facilitado para estos efectos. También, ya para ir finalizando, respecto a la postulación del proceso especial de incentivo al retiro del año 2023,
Recuerden que el plazo de postulación vence este día 31 de mayo. Posteriormente tiene hasta el 12 de junio para remitirnos los antecedentes de postulación, y la DGDP durante los meses de julio a agosto irá corrigiendo los antecedentes. Les comunicará a ustedes si es necesario la corrección de algún documento para que procedan con este elemento. Por último, respecto al séptimo proceso de incentivo al retiro, la difusión y recepción de postulaciones es hasta el 31 de agosto. Les pediremos los antecedentes de la postulación. En este sentido les pedimos por favor encarecidamente cumplir con este plazo el día 1 de septiembre al día siguiente, para posteriormente durante el mes de septiembre vamos a revisar las postulaciones correspondientes y les solicitamos que dentro de un plazo de 72 horas hagan las correcciones una vez que nosotros se las solicitemos. Eso ha sido todo. Ya nosotros le agradecemos ver esta presentación, les damos las disculpas correspondientes por tener que haberla grabado nuevamente. Hubo un problema técnico el día que nosotros hicimos la exposición frente a ustedes, pero espero que les sirva de ayuda para enfrentar todo el proceso de incentivo al retiro del sexto y de estos procesos de incentivo al retiro del séptimo y el proceso especial del año 2023. Muchas gracias.